25 minutos. Ese es el tiempo que un ser humano puede sobrevivir enterrado bajo toneladas de nieve antes de que el frío y la falta de oxígeno apaguen para siempre la luz en su cerebro. 25 minutos que, para un príncipe de sangre real, se convirtieron en la cuenta regresiva más cruel de su vida. Bienvenidos. Hoy les traemos una historia que sacudió las entrañas de Europa, que hizo llorar a reinas y que demostró, con una frialdad brutal, que ningún título nobiliario, ningún apellido ilustre, ninguna fortuna puede detener el avance implacable del destino. Si quieren participar, dejen en los comentarios el nombre de algún lugar nevado que hayan visitado o que sueñen conocer. Sus palabras son parte de esta historia. El 17 de febrero de 2012 amaneció como cualquier otro día de invierno en los Alpes austriacos. La nieve cubría las cimas de Lech am Arlberg con esa belleza engañosa que solo las montañas saben fabricar. Esa blancura perfecta que oculta bajo su superficie una fuerza capaz de sepultar todo lo que encuentre a su paso. Los turistas llenaban las pistas señalizadas, los instructores daban clases, los restaurantes de altura servían sus últimas raciones del almuerzo. Era, en apariencia, un día completamente normal. Pero en algún rincón de esa montaña, lejos de las pistas preparadas, lejos de los carteles de advertencia y de las cuerdas de seguridad, dos hombres tomaban una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de una familia real, el dolor de una madre y el futuro de dos niñas pequeñas que esa tarde esperaban el regreso de su padre. Uno de esos hombres era Johann Friso Bernhard Christian David de Orange-Nassau, segundo hijo de la reina Beatriz de los Países Bajos, príncipe de Holanda, hermano menor del heredero al trono, esposo devoto, padre amoroso, financiero brillante con carrera en las mejores instituciones del mundo. Un hombre que había sacrificado su lugar en la historia de una monarquía por amor, que había elegido vivir fuera del protocolo y del palacio para construir algo propio, algo auténtico. Un hombre que, en apariencia, lo tenía todo. Y sin embargo, esa tarde, Johann Friso desafió a la montaña, y la montaña respondió. Para entender lo que ocurrió en aquella ladera austriaca el 17 de febrero de 2012, es necesario retroceder en el tiempo y conocer quién era realmente el hombre que se adentró en esa nieve fuera de los límites marcados. Porque Friso de Holanda no era simplemente un príncipe, era una contradicción viviente, un ser construido entre dos mundos que pocas veces se tocan, el de la sangre azul y el de la realidad cotidiana. Nació el 25 de septiembre de 1968 en Utrecht, Países Bajos. Su madre, la reina Beatriz, era una de las soberanas más respetadas de Europa, conocida por su inteligencia, su sentido del deber y su capacidad para modernizar la institución monárquica sin perder su esencia. Su padre, el príncipe Klaus von Amsberg, era un hombre de origen alemán que había conquistado el corazón de la reina y el respeto de todo un pueblo, a pesar del recelo inicial que despertaba su nacionalidad en una Holanda que aún recordaba la Segunda Guerra Mundial. Friso creció en el Palacio Drakenstein, en el pueblo de Laag-Vuursche, rodeado de bosques y de la discreción que la familia real holandesa siempre prefirió por encima de la ostentación. No era el primogénito, y esa condición, lejos de pesarle, pareció liberarlo. Guillermo Alejandro, el hermano mayor, llevaba sobre sus hombros el peso de la corona futura, el protocolo implacable, las obligaciones de representación, el destino trazado desde el nacimiento. Friso, en cambio, tenía algo que los príncipes herederos raramente disfrutan, la libertad de construirse a sí mismo. Y vaya si la usó. Friso estudió con una dedicación que sorprendía a quienes esperaban encontrar en él la frivolidad típica de un aristócrata. Se graduó en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica de Delft, una de las más exigentes de Europa. Luego amplió su formación con un MBA en la Universidad de California, Berkeley. No se conformó con el título, no se sentó a esperar que el apellido abriera puertas, quiso ganárselas. Y lo logró. Trabajó en McKinsey, la consultora más poderosa del mundo. Luego en Goldman Sachs International en Londres, en la división de banca de inversión.
después como codirector de TNO Space en Delft y más tarde como director gerente de Wolfenson & Company. Finalmente, en 2011, fue nombrado director financiero de Urenco, una empresa de enriquecimiento de uranio con sede en Inglaterra. Era, por cualquier estándar, un hombre extraordinariamente capaz. Pero incluso los hombres más brillantes tienen un punto ciego, y el de Friso estaba, quizás, en esa misma valentía que lo había llevado tan lejos. La misma determinación que lo hizo construir una carrera sin red de seguridad fue la que un día lo llevaría a esquiar sin red de seguridad también. Londres fue el escenario donde Friso construyó la vida que eligió, no la que le habían asignado, no la que venía incluida en el apellido, sino la suya propia. Junto a su familia vivía en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, lejos del peso de la corte holandesa, lejos de las cámaras que perseguían a su hermano heredero, lejos del protocolo que dicta cada paso, cada palabra, cada gesto de quienes están destinados a reinar. Y en ese Londres de finales de los 90 y principios de los 2000, Friso conoció a la mujer que iba a cambiarlo todo. Se llamaba Mabel Guise-Smit. Era holandesa, inteligente, apasionada por las causas humanitarias y trabajaba para organizaciones de primer nivel mundial como War Child, dedicada a asistir a niños en zonas de guerra, y The Elders, fundada por el propio Nelson Mandela. Era, en todos los sentidos, una mujer fuera de lo común. El amor entre Friso y Mabel fue intenso y real desde el principio. Pero cuando en junio de 2003 el príncipe anunció públicamente su compromiso, la maquinaria política y mediática holandesa se puso en marcha con una velocidad brutal. Porque Mabel Guise-Smit no solo era una activista con convicciones, tenía un pasado que, según declaró ella misma años antes, incluía una relación con Klaas Bruinsma, el capo más temido del crimen organizado holandés, conocido en los bajos fondos como el Pastor. Bruinsma había sido asesinado en 1991, pero su sombra seguía siendo tan larga como peligrosa. El escándalo que estalló alrededor de Mabel sacudió a los Países Bajos. El Parlamento rechazó aprobar el matrimonio. Según la Constitución holandesa, un miembro de la familia real necesita la autorización del Parlamento para contraer matrimonio sin perder sus derechos dinásticos. Y el Parlamento, en este caso, dijo que no. Friso escuchó la respuesta, la sopesó y eligió a Mabel, sin dudar, sin negociar, sin buscar una salida diplomática. Renunció a su lugar en la línea de sucesión al trono, renunció a su condición de miembro pleno de la Casa Real holandesa y se casó con la mujer que amaba el 24 de abril de 2004 en la Oude Kerk de Delft. Fue una boda íntima y polémica, cubierta por los medios de todo el mundo, que unió a dos personas que habían decidido que el amor valía más que cualquier corona. Muchos en Holanda los criticaron, muchos otros los admiraron. Y con el tiempo, cuando llegaron las niñas, primero Luana en 2005 y luego Saria en 2006, la historia del príncipe que eligió el amor pareció cerrarse con la felicidad que merecía. Pero la historia nunca cierra donde uno espera. Las vacaciones de invierno de la familia en Lech am Arlberg eran una tradición. Ese pequeño pueblo austriaco enclavado en el Vorarlberg, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, era uno de los destinos favoritos de la élite europea para esquiar. Restaurantes con estrellas Michelin, hoteles de lujo, pistas impecables trazadas entre picos que en invierno parecen pertenecer a otro mundo. Y la familia real holandesa conocía bien ese lugar. Llevaban años volviendo allí, temporada tras temporada, con la comodidad de quien se mueve por territorios familiares. Friso era un esquiador experimentado. No era un principiante que se aventuraba a la ligera. Conocía las pistas, conocía la montaña, conocía sus propios límites, o al menos eso creía. Ese 17 de febrero de 2012 era el último día de sus vacaciones en Lech. Él y su amigo de la infancia, Florian Moosbrugger, habían decidido aprovechar la jornada esquiando juntos. Pero en los días previos,
Algo había cambiado en la montaña. Semanas de nevadas intensas, récords de acumulación, habían transformado el terreno en algo impredecible. Las autoridades locales habían emitido un aviso de peligro de avalanchas nivel 4 sobre una escala de 5. Nivel 4 significa peligro alto. Significa que fuera de las pistas preparadas, la nieve acumulada puede soltarse en cualquier momento, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Florian Musbrugger llevaba consigo una mochila con airbag de avalanchas, uno de esos dispositivos que al activarse, infla un colchón de aire alrededor del portador para mantenerlo flotando sobre la nieve en lugar de hundirse bajo ella. Era una precaución, era reconocer, implícitamente, que el terreno que iban a esquiar era peligroso. Friso llevaba un dispositivo localizador de avalanchas, esa pequeña caja electrónica que emite una señal y que puede marcar la diferencia entre ser encontrado a tiempo o no ser encontrado nunca. Tomaron las raquetas, se alejaron de las pistas señalizadas y se adentraron en la nieve virgen de las laderas laterales. El sol iluminaba la superficie blanca con esa luz dorada que hace que la montaña parezca una postal. No había nadie alrededor, solo ellos dos, la nieve, el silencio y el ruido suave de los esquíes cortando la capa superficial. Y entonces la montaña se movió. No hay sonido de advertencia cuando una avalancha comienza. No hay trueno, no hay rugido previo que dé tiempo a reaccionar. Hay un instante de silencio y luego el mundo entero se convierte en blanco. La masa de nieve que se desprendió en aquella ladera de Lech tenía aproximadamente 30 metros de ancho. Se movía con la velocidad y la fuerza de algo que no entiende de rangos ni de títulos. Florian Musbrugger activó su airbag de avalanchas en el momento justo. La mochila se infló, lo mantuvo cerca de la superficie y pudo salir con heridas leves. Tuvo suerte, una suerte enorme, aunque en ese momento seguramente no fue capaz de sentirlo como tal. Friso no tuvo esa suerte. La nieve lo atrapó, lo giró, lo sepultó bajo su peso en una fracción de segundo. No pudo activar ningún mecanismo, no pudo gritar, no pudo hacer nada más que desaparecer bajo una capa blanca que se compactó sobre él con la fuerza de un muro de hormigón. Musbrugger, una vez que logró salir de la nieve y orientarse, comprendió lo que había pasado. Activó la señal de emergencia y comenzó a buscar la frecuencia del localizador de Friso. El dispositivo funcionaba, la señal estaba ahí, parpadeando desde algún punto bajo la superficie. Pero encontrar la señal no significa encontrar a la persona. Significa saber que está en algún lugar dentro de un área que puede medirse en metros cuadrados, pero que cuando la nieve está apretada y el tiempo corre, parece enorme. Los equipos de rescate llegaron, comenzaron a cavar, y el reloj avanzó. 1 minuto, 5 minutos, 10. El cuerpo humano puede sobrevivir enterrado bajo la nieve si hay una pequeña bolsa de aire disponible, si la temperatura no cae demasiado rápido, si el impacto no ha causado lesiones internas. Pero el oxígeno se agota, y sin oxígeno, el cerebro comienza a morir a un ritmo implacable, irreversible, silencioso. Pasaron aproximadamente 25 minutos desde que la avalancha sepultó a Friso hasta que los rescatistas lograron sacarlo. 25 minutos que en términos médicos equivalen a una eternidad. Cuando lo extrajeron de la nieve no respiraba, su corazón no latía. Lo tendieron sobre la nieve fría y los equipos de emergencia comenzaron las maniobras de reanimación con la desesperación silenciosa de quienes saben que cada segundo es definitivo. La reanimación duró 50 minutos, 50 minutos de comprensiones torácicas, de ventilación forzada, de luchar contra un cuerpo que ya no quería responder. Y luego, en algún momento de esa tarde de febrero en las montañas austriacas, el corazón de Friso volvió a latir. Pero algo en él ya no iba a ser igual. El helicóptero que transportó a Friso desde las laderas de Lech hasta el Hospital Universitario de Innsbruck sobrevoló los Alpes con la urgencia de quien lleva algo irreemplazable.
Los médicos que lo recibieron en urgencias sabían, antes de que llegara, que lo que aguardaban no era un paciente de rutina, no solo porque era un príncipe de sangre real, sino porque los datos que transmitía el equipo de rescate eran categóricos: 25 minutos sin oxígeno, 50 minutos de reanimación, corazón reiniciado artificialmente. En la terminología médica, lo que había sufrido Friso se llama lesión cerebral hipóxica. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno durante un periodo prolongado, las neuronas comienzan a morir de manera masiva e irreversible. No es como un hueso roto que suelda, ni como una herida que cicatriza. Las células cerebrales que mueren no se regeneran. El daño que causan modifica para siempre las funciones que controlaban. Dependiendo de qué áreas del cerebro sean afectadas y durante cuánto tiempo, el resultado puede ir desde una discapacidad parcial hasta un estado vegetativo permanente. Los médicos de Innsbruck lo evaluaron con rapidez y con precisión. El diagnóstico fue devastador. El daño cerebral era masivo. Friso había sobrevivido en el sentido más literal de la palabra. Su corazón latía, sus pulmones respiraban con asistencia mecánica, pero su cerebro había sido privado de oxígeno durante demasiado tiempo. Entraron en terreno de pronósticos inciertos, de esperas largas, de posibilidades que los médicos formulan con cuidado porque saben que sus palabras van a caer sobre familias destrozadas. La noticia llegó a la Casa Real holandesa como un golpe físico. La reina Beatriz, que en ese momento tenía 74 años y llevaba décadas gobernando con una serenidad que parecía inamovible, recibió la información sobre el estado de su hijo segundo con el dolor de cualquier madre, sin corona, sin protocolo, sin la distancia que el cargo a veces impone, solo con el miedo desnudo de saber que su hijo estaba en la frontera más peligrosa que existe. Guillermo Alejandro, el hermano mayor, el príncipe heredero que en pocos meses iba a convertirse en rey, viajó hacia Innsbruck. Mabel, la esposa de Friso, que estaba en Lech con las niñas y con el resto de la familia durante esas vacaciones, llegó al hospital sin que nadie tuviera que decirle lo que los ojos de los médicos ya comunicaban. El silencio de los pasillos lo decía todo. En las horas que siguieron al accidente, los comunicados oficiales de la Casa Real holandesa fueron medidos, cuidadosos, construidos con la precisión de quienes saben que cada palabra va a ser analizada por millones de personas. El primer boletín hablaba de un accidente de esquí en Lech am Arlberg, de que el príncipe Friso había sido trasladado al Hospital Universitario de Innsbruck en estado crítico pero estable. Estable. Una palabra que en el lenguaje médico significa que la situación no está empeorando activamente, pero que en ningún caso promete mejoría. Los medios europeos y holandeses en particular reaccionaron con la intensidad que reservan para los grandes sucesos. Equipos de periodistas viajaron a Innsbruck, los corresponsales en La Haya buscaban fuentes dentro del palacio. Los analistas de monarquías europeas aparecieron en todos los canales, y el público, ese público que en los Países Bajos mantiene con su familia real una relación de afecto genuino y cotidiano, comenzó a encender velas, a dejar flores frente a los palacios, a enviar cartas que nadie sabía si alguna vez llegarían a ser leídas. Dentro del hospital, los médicos batallaban con una paradoja cruel. El cuerpo de Friso era relativamente joven y fuerte, 43 años, bien entrenado, acostumbrado al esfuerzo físico. Su corazón funcionaba, sus órganos respondían. Pero el cerebro, ese órgano del que depende todo lo que hace de un ser humano algo más que un conjunto de vísceras latiendo, estaba gravemente dañado. Los escáneres mostraban lesiones extensas. Los médicos no podían predecir si habría recuperación, en qué medida, en qué plazo. Mabel se instaló en Innsbruck, no se fue. Esa mujer que había soportado el escándalo público de su pasado, que había visto cómo su nombre era arrastrado por los medios durante el periodo previo a su boda, que había presenciado cómo su amor obligaba a Friso a renunciar a su herencia,
Se sentó ahora junto a la cama de su esposo y decidió que no lo iba a dejar solo. Sus hijas, Luana de 6 años y Saria de 5, necesitaban a su madre, y Friso también. El invierno continuó en los Alpes. La nieve siguió cayendo en Lecha Malver, y en un hospital de Innsbruck, un príncipe que había sobrevivido a lo imposible permanecía suspendido en esa zona sin nombre que existe entre la vida y la muerte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Friso no despertó. El estado de coma profundo en que se encontraba el príncipe era el resultado directo de ese daño cerebral masivo que los médicos habían diagnosticado en las primeras horas tras el accidente. No era un coma inducido artificialmente, uno de esos estados controlados que los médicos utilizan para proteger el cerebro mientras sana. Era el coma que el propio cerebro impone cuando ha sufrido un daño tan extenso que ya no puede mantener la conciencia. Los protocolos médicos en estos casos son una combinación de ciencia, paciencia y esperanza. Se monitoriza constantemente la actividad cerebral, se mantienen las funciones vitales, se previenen infecciones, úlceras de presión, los cientos de problemas que surgen cuando un cuerpo vivo no puede moverse por sí mismo. Se habla al paciente, porque los estudios muestran que incluso en estados de inconsciencia profunda, alguna parte del sistema nervioso puede procesar estímulos auditivos. Mabel le hablaba, la familia le hablaba. En los Países Bajos, la situación de Friso se había convertido en algo más que una noticia. Era una presencia constante en la conciencia colectiva del país. Los holandeses, acostumbrados a una monarquía que caminaba entre ellos, sin barreras de cristal, que celebraba el Día del Rey mezclándose con el pueblo en los mercadillos callejeros, sintieron el sufrimiento de esa familia como algo cercano. No como la desgracia de los poderosos, sino como el dolor de una madre, de una esposa, de 2 niñas que preguntaban cuándo iba a volver papá. La reina Beatriz dividió su tiempo entre sus obligaciones como soberana y las visitas al hospital donde su hijo permanecía dormido, en un sueño del que nadie podía asegurar que algún día fuera a despertar. Se decía que esas visitas la habían marcado de manera permanente, que la mujer que salía del hospital no era exactamente la misma que había entrado, que el peso que llevaba ya no era solo el de la corona, sino el de ese dolor particular que solo conocen los padres que ven a sus hijos sufrir sin poder hacer nada. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. En los Países Bajos, el protocolo de sucesión marchaba adelante. Guillermo Alejandro se preparaba para asumir el trono. La vida de la monarquía continuaba, como siempre, con esa indiferencia elegante de las instituciones ante el dolor individual. Pero en un cuarto de hospital en Innsbruck, el tiempo se había detenido. Transcurridos varios meses, los médicos tomaron la decisión de trasladar a Friso al Hospital Wellington de Londres. Era una decisión que tenía una lógica tanto médica como humana. Londres era la ciudad donde vivía la familia, donde las niñas iban al colegio, donde Mabel tenía su red de apoyo. Acercar al paciente a su entorno familiar era parte del tratamiento, no solo un gesto sentimental. El traslado fue discreto, coordinado con la precisión que requieren los movimientos de alguien en estado crítico y con la discreción que la familia real exigía para proteger tanto a Friso como a las niñas. Los medios cubrieron el desplazamiento con respeto, algo que no siempre ocurre en los casos que involucran a figuras públicas, pero que en esta ocasión pareció ser el consenso general. Había algo en la historia de este príncipe que invitaba a la compasión más que al escándalo. En Londres, el tratamiento continuó. Fisioterapeutas, neurólogos, especialistas de todo el mundo fueron consultados. Se hablaba de estimulación eléctrica, de terapias experimentales, de los pequeños signos que a veces aparecen en pacientes con daño cerebral severo. Un movimiento de párpados, una respuesta ligera a un estímulo doloroso. Cambios en los patrones de la actividad cerebral medida por electroencefalograma.
Cada uno de esos signos era interpretado con una mezcla de esperanza científica y desesperación humana. Mabel mantuvo en todo momento una actitud pública que sorprendía por su fortaleza. No desapareció, no se aisló, no dejó de ocuparse de sus causas humanitarias. Siguió trabajando, siguió llevando a sus hijas al colegio, siguió viviendo una vida que en apariencia continuaba, mientras en su interior cargaba con el peso de un duelo que todavía no tenía fecha ni nombre. Porque cuando alguien que amas está vivo pero no está presente, el duelo no encuentra los bordes que necesita para empezar a sanar. Las hijas, Luana y Saria, crecieron en esa extraña atmósfera de normalidad impuesta y ausencia permanente. Iban al colegio, jugaban, hacían los deberes y tenían un padre que respiraba, que a veces parecía reaccionar, pero que no podía abrazarlas, que no podía contarles un cuento, que no podía decirles que todo iba a estar bien. La infancia tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a lo que no se puede cambiar, pero las cicatrices que deja esa adaptación son profundas. El 30 de abril de 2013 fue un día histórico para los Países Bajos. La reina Beatriz, que llevaba 33 años en el trono, anunció su abdicación en favor de su hijo mayor, Guillermo Alejandro. La ceremonia fue emocionante, multitudinaria, un espectáculo de continuidad institucional que los holandeses celebraron con la mezcla de sentimiento y pragmatismo que los caracteriza. Pero quienes conocían a la familia sabían que detrás de esa decisión había algo más que el paso natural del tiempo y la voluntad de una soberana de dejar el trono a su heredero cuando todavía había energía en el relevo. La enfermedad de Friso había golpeado a Beatriz de una manera que quienes la vieron durante esos meses describían como una transformación. La reina, que siempre había proyectado una fortaleza casi sobrehumana, había mostrado en los pasillos de los hospitales la fragilidad de cualquier madre. Cuando Guillermo Alejandro fue coronado rey junto a su esposa Máxima, en una ceremonia que llenó las calles de Ámsterdam, su hermano Friso permanecía en una cama de hospital en Londres, ajeno a todo. Ajeno a los aplausos, ajeno a las cámaras, ajeno al país que seguía adelante sin él. Era una imagen que nadie formulaba en voz alta, pero que todos sentían. La silla vacía, la ausencia que marcaba un límite entre lo que había sido y lo que ya no podría ser. La coronación de Guillermo Alejandro fue también, de alguna manera, la certificación oficial de que Friso había dejado de ser parte del futuro dinástico de los Países Bajos. Él mismo lo había decidido en 2004, al renunciar a sus derechos. Pero entonces la renuncia era un acto de amor, una elección consciente y valiente. Ahora, con su hermano reinando y él en estado vegetativo, esa renuncia adquiría una dimensión distinta, casi irónica en su crueldad. La vida, a veces, construye sus propias tragedias con una precisión que ningún dramaturgo podría inventar. Agosto de 2013 llegó con el calor propio del verano europeo. Los Países Bajos vivían su temporada estival con la alegría tranquila que los caracteriza. Terrazas llenas, bicicletas por todas partes, el ruido suave de un país que sabe disfrutar del tiempo bueno cuando llega. El nuevo rey, Guillermo Alejandro, y la reina Máxima estaban de vacaciones en Grecia con sus 3 hijas. El 12 de agosto de 2013, Johann Friso Bernhard Christian David de Orange-Nassau murió en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya. Tenía 44 años. Había permanecido en coma durante 1 año y medio, 542 días desde aquel 17 de febrero en las nieves de Lech, sin despertar, sin recuperar la conciencia, sin poder despedirse. El comunicado oficial de la Casa Real fue breve y directo, con esa sobriedad que las instituciones aprenden a manejar cuando el dolor es demasiado grande para adornarlo. Decía que el príncipe Friso había fallecido a consecuencia de las complicaciones relacionadas con la lesión cerebral hipóxica sufrida en su accidente de esquí en Lech, Austria, el 17 de febrero de 2012. El rey Guillermo Alejandro, interrumpiendo sus vacaciones, regresó a los Países Bajos. Las palabras que pronunció en su declaración pública eran las de un hermano,
no las de un rey. La diferencia entre ambas cosas era palpable en cada frase. Decía que habían perdido a alguien querido, que Friso había sido mucho más que un príncipe para todos ellos, que su ausencia iba a ser un hueco que el tiempo podría suavizar, pero nunca llenar. Los Países Bajos se detuvieron, no con el ceremonial de la muerte de un monarca reinante, sino con el silencio más íntimo y más auténtico de un país que había acompañado la agonía de ese hombre durante 18 meses y que ahora recibía una noticia que ya esperaba, pero que igualmente dolía. El funeral de Friso se celebró el 16 de agosto de 2013 en la pequeña iglesia de Stulpkerk, en el pueblo de Lage-Fursche, el mismo pueblo donde él había crecido, donde su madre había vuelto a vivir después de abdicar el trono. Fue una ceremonia íntima y privada, sin la pompa de los funerales de Estado, sin las multitudes que despiden a los grandes líderes, sin los cañonazos y los himnos que acompañan la muerte de quienes reinan. Esa intimidad era, a su manera, coherente con la vida que Friso había elegido. No la del príncipe en el trono, no la de la figura pública bajo los focos, sino la del hombre que había preferido construir su propia historia alejada del protocolo. Una vida de elecciones que habían sido, todas ellas, más grandes que el peso de la corona. Fue enterrado en el cementerio del pueblo, junto al castillo de Drakestein, donde había pasado su infancia. El círculo se cerraba en el mismo paisaje que lo había visto crecer, bajo los mismos árboles de ese bosque holandés que en invierno se llena de niebla y en verano de luz filtrada. A unos pasos del lugar donde la princesa Beatriz, ya reina madre, volvía a vivir tras su abdicación. Mabel estaba allí, junto a sus hijas Luana y Saria, que tenían 8 y 7 años. Esas niñas que habían crecido con la ausencia de su padre, que habían aprendido a convivir con una situación que ningún manual de crianza contempla, decían adiós a un padre que llevaba 1 año y medio siendo una presencia sin voz, sin mirada, sin abrazo. La despedida tenía la complejidad imposible de todo lo que fue y no pudo seguir siendo. En Europa, las casas reales del continente enviaron sus condolencias. Los jefes de Estado expresaron su pesar. Los medios publicaron sus obituarios y sus análisis. Y luego el mundo siguió girando, como siempre, sin detenerse demasiado en los bordes del dolor ajeno. La muerte de Friso reabrió en los Países Bajos un debate que había quedado latente desde el accidente. El debate sobre la responsabilidad individual en los deportes de riesgo, sobre el papel de las advertencias de avalanchas, sobre quién debe tomar decisiones cuando el peligro es evidente y el deseo de adrenalina es más fuerte que la prudencia. Ese 17 de febrero de 2012, el nivel de alerta por avalanchas en la zona de Lech era 4/5. No era una advertencia simbólica. Era la indicación explícita de que las condiciones eran extremadamente peligrosas para esquiar fuera de las pistas señalizadas. Cualquiera que conociera los códigos de la montaña sabía lo que significaba ese número. Y Friso lo conocía. Las semanas previas habían acumulado nieve en cantidades excepcionales sobre las laderas del Vorarlberg. La nieve fresca, que no ha tenido tiempo de compactarse y consolidarse, forma lo que los expertos llaman placas de nieve nueva. Capas inestables que pueden desprenderse ante el mínimo estímulo, el peso de un esquiador, el paso del viento, incluso el simple avance del tiempo. Sobre esas placas inestables, Friso y su amigo habían puesto sus esquíes. No es fácil juzgar desde la comodidad la decisión de alguien que estaba allí, con la montaña delante, con la nieve brillando bajo el sol, con años de experiencia convenciéndole de que conocía el terreno. Los esquiadores expertos tienen una relación con el riesgo que a veces nubla el juicio más que cualquier factor externo. La familiaridad genera confianza, y la confianza, cuando se excede, genera tragedia. Lo que sí quedó claro después del accidente es que las advertencias de avalanchas no son sugerencias. Son el resultado de cálculos científicos, de mediciones de la estabilidad del terreno, de la experiencia acumulada de meteorólogos y expertos de montaña
que saben que la nieve tiene una voluntad propia. Cuando dicen nivel 4, están diciendo algo concreto, algo que ese día en Lech demostró su veracidad, con una brutalidad que dejó a toda Europa sin palabras. La historia de Friso no es solo la historia de un accidente, es la historia de una vida construida contra la corriente, de decisiones tomadas con valentía y pagadas con consecuencias que nadie podría haber anticipado completamente. Hay algo en la narrativa de su existencia que resulta difícil de mirar sin sentir el peso de la ironía. Renunció a la seguridad de la institución más protegida de su país para vivir en libertad. Eligió el amor sobre el privilegio. Construyó una carrera por mérito propio en lugar de aprovecharse del apellido. Cada una de esas decisiones habla de un hombre que prefería el riesgo auténtico a la comodidad prestada. Y fue precisamente ese mismo instinto, esa misma inclinación hacia el desafío, la que lo llevó aquella tarde a ponerse los esquíes fuera de las pistas marcadas. Los psicólogos que analizan comportamientos de riesgo hablan del fenómeno de la compensación del riesgo, la tendencia de las personas más experimentadas y preparadas a subestimar el peligro precisamente por su nivel de competencia. Un esquiador novato tiembla ante una pendiente empinada. Un esquiador experto la baja con facilidad y por eso busca terrenos más difíciles, zonas no preparadas, nieve virgen, límites que empujar. La experiencia da herramientas, pero también puede crear una ilusión de control sobre sistemas que no son controlables. La montaña no distingue entre expertos y novatos. La nieve no sabe quién tiene experiencia y quién no. Una placa de nieve inestable responde a las leyes de la física, no al currículum del esquiador que pasa por encima de ella. Y sin embargo, sería demasiado simple reducir la tragedia de Friso a un error de cálculo. La vida no es una ecuación. Las personas toman decisiones que tienen sentido en el contexto de quiénes son, de cómo han vivido, de qué les ha enseñado su camino hasta ese momento. Friso tomó la misma clase de decisión que había tomado muchas veces antes. La diferencia fue que esa vez la montaña respondió de una manera que ninguna experiencia previa podía haber preparado. Mabel de Orange-Nassau, la mujer que había sido el centro del mayor escándalo dinástico holandés de su generación, se convirtió después de la muerte de Friso en algo que nadie había anticipado, en un símbolo de dignidad en el duelo. Durante los 18 meses que Friso pasó en coma, Mabel nunca dejó de estar presente, nunca abandonó la lucha, nunca cedió al cansancio público, nunca permitió que la situación de su marido se convirtiera en espectáculo. Cuando Friso murió, ella se tomó el tiempo necesario para llorar en privado, y luego siguió adelante con esa determinación que siempre había sido su marca personal. Sus hijas crecieron junto a ella, fuertes y conectadas con la familia real de los Países Bajos, a pesar de la renuncia que su padre había hecho a su posición dentro de la casa real. La reina Beatriz, abuela de Luana y Saria, mantuvo con ellas un vínculo cercano y afectuoso. El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima las incluyeron en la vida familiar de la monarquía con naturalidad. El amor que Friso había puesto por encima de todo sobrevivió a su muerte en la forma de esas relaciones que él había contribuido a construir. Mabel invirtió los años que siguieron a la pérdida de su esposo en seguir desarrollando su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y la diplomacia. Con el tiempo, se convirtió en una de las mujeres más influyentes de los Países Bajos, una figura pública que había transformado el dolor en propósito. La misma mujer que los medios habían intentado destruir a principios de los 2000 se convirtió en una de las holandesas más respetadas de su generación. Es imposible no ver en eso también una forma de homenaje a Friso. Él había apostado por ella cuando nadie más lo hacía. Había sacrificado una corona para protegerla. Y ella demostró, con los años y con los hechos, que esa apuesta no había sido un error.
La profanación de la tumba de Friso en junio de 2015 añadió una nota oscura e inesperada a la historia. Un grupo de adolescentes se coló de noche en el cementerio de Lag Bourget, el mismo lugar donde el príncipe había sido enterrado menos de 2 años antes, y dejaron sobre su tumba botellas de alcohol y desperdicios. El incidente generó indignación en los Países Bajos y en los medios europeos que todavía seguían la historia de la familia. No fue un acto político ni un gesto con intención declarada. Fue, aparentemente, la estupidez sin consecuencias que a veces caracteriza ciertos momentos de la adolescencia. Una noche de excesos que terminó en un lugar que merecía todo lo contrario al irrespeto. Pero el daño simbólico era real, y la familia tuvo que lidiar con esa violación de un espacio que debería haber sido sagrado. El episodio sirve, sin embargo, para subrayar algo importante en la historia de Friso. Su memoria generó reacciones intensas en todos los espectros, desde el duelo colectivo hasta la indignación ante quienes no lo respetaban, desde el amor de una esposa y 2 hijas hasta la solidaridad de un pueblo. Pocas figuras públicas generan ese tipo de respuesta emocional a través de los años. Esa sensación de que la persona fue real, fue querida, fue parte de algo que trasciende el protocolo. En los aniversarios del accidente, los medios holandeses volvían sobre la historia. Cada 10 años, con mayor intensidad. El 17 de febrero de 2022, en el 10º aniversario de la avalancha en Lech, los periódicos y los programas de televisión holandeses dedicaron amplios espacios a recordar al príncipe, a recuperar testimonios de quienes lo conocieron, a preguntarse qué habría sido de él si la montaña aquella tarde hubiera respondido de otra manera. Es la pregunta que toda tragedia genera y que nunca tiene respuesta. El condicional imposible, el camino que no se tomó, la vida que pudo haber sido y que la nieve sepultó junto a él en aquellos 25 minutos. La historia de Friso ilumina, desde un ángulo inesperado, la naturaleza de las monarquías europeas en el siglo XXI. Durante siglos, los príncipes y las princesas no elegían. Sus matrimonios eran negociaciones diplomáticas, sus vidas eran hojas de ruta trazadas por la tradición y el interés de Estado. Sus sentimientos eran irrelevantes frente al peso de la institución. El amor romántico, tal como lo entendemos hoy, era un lujo que la sangre azul raramente podía permitirse. El siglo XX cambió eso de manera gradual pero profunda. La democratización de las monarquías europeas, su transformación en instituciones simbólicas en lugar de centros de poder ejecutivo, abrió la puerta para que sus miembros comenzaran a vivir algo más parecido a vidas humanas. El rey Juan Carlos de España se casó por amor. El rey Harald de Noruega esperó años para poder casarse con la mujer que amaba. Diana de Gales convulsionó al mundo entero cuando demostró que incluso dentro del palacio más poderoso de Europa, los sentimientos sangran. Friso llevó esa tendencia hasta su conclusión más radical. No esperó, no negoció, no buscó una fórmula intermedia. Cuando el sistema dijo no, él dijo entonces me voy del sistema, y se fue. Con su esposa y sus hijas, y su carrera brillante y su vida en Londres, construyendo algo que pertenecía solo a él. Ese gesto, que en su momento generó controversia y escándalo, con el tiempo fue reinterpretado por muchos holandeses como un acto de valentía y autenticidad. No como una traición a la corona, sino como la afirmación de que los valores humanos, el amor, la lealtad, la dignidad personal, pueden estar por encima de las convenciones institucionales, que incluso los príncipes son personas antes de ser símbolos. La tragedia de Lech no borró esa interpretación, la reforzó, porque a la valentía de quien elige el amor sobre el privilegio se sumó la imagen de una familia que enfrentó el golpe más duro con una dignidad que el protocolo no puede enseñar porque viene de dentro. Lech am Arlberg sigue siendo uno de los destinos de esquí más exclusivos del mundo. Sus pistas impecables, sus hoteles de lujo,
sus restaurantes de montaña siguen llenándose cada temporada de invierno con los mismos tipos de turistas adinerados que siempre han frecuentado el lugar. La vida en la montaña continúa con la indiferencia serena de los paisajes naturales que han visto pasar siglos y seguirán viéndolos pasar. Pero para quienes conocen la historia, hay algo diferente en ese paisaje ahora. Hay un punto en las laderas que rodean el pueblo, fuera de las pistas marcadas, donde la nieve cae cada invierno con la misma abundancia de siempre, donde el viento hace las mismas crestas blancas de siempre, donde el silencio después de una nevada es el mismo silencio de siempre. Pero ese punto lleva impresa, de manera invisible, la marca de lo que ocurrió allí el 17 de febrero de 2012. Los expertos en seguridad de montaña utilizan el caso de Friso en sus formaciones y en sus publicaciones, no como un ejemplo de imprudencia extrema, sino como un recordatorio de que el peligro en la montaña no respeta experiencia ni preparación, que los sistemas de alerta existen por razones concretas y que la confianza ganada con años de esquí no es un salvoconducto ante las fuerzas de la naturaleza. Cada temporada de invierno, los servicios de avalanchas de Austria, Suiza y Francia publican sus estadísticas. Los números son obstinadamente consistentes. Decenas de personas mueren cada año en avalanchas en los Alpes europeos. La gran mayoría de las víctimas son personas que estaban fuera de las pistas señalizadas. Muchas de ellas eran esquiadores experimentados. Muchas de ellas conocían el terreno. Muchas de ellas habían esquiado allí antes, sin incidentes. El príncipe Friso es el nombre más famoso en esa estadística sombría, pero no el único, y eso, quizás, es la parte más importante de su legado como advertencia, no como acusación, sino como recordatorio de que la montaña juega con reglas propias y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de ellas. La figura de Friso de Holanda quedó grabada en la memoria de Europa con esa mezcla de admiración y tristeza que reservamos para quienes vivieron intensamente y pagaron por ello un precio que nadie debería tener que pagar. No fue el príncipe más famoso de su época, no tenía la visibilidad de su hermano heredero, ni el peso mediático que acompañó a figuras como Diana de Gales o a otros miembros de las casas reales europeas que vivieron sus dramas a plena luz pública. Friso había elegido vivir en la discreción, y esa discreción fue respetada incluso en sus peores momentos. Pero su historia tocó algo profundo en quienes la siguieron, porque era una historia que podría entenderse sin necesidad de saber nada sobre monarquías o política europea. Era la historia de un hombre que amó profundamente, que apostó por ese amor cuando el costo era muy alto, que construyó una familia real, no en el sentido dinástico, sino en el sentido verdadero de la palabra, y que luego fue arrebatado de esa familia por un instante de nieve y silencio en una montaña austriaca. Su esposa siguió adelante, sus hijas crecieron, su madre vivió con el peso de ese dolor, su hermano reinó y lo recordó. Y el mundo, que en agosto de 2013 se detuvo un momento para despedirlo, siguió su camino con esa velocidad implacable de los tiempos modernos que no permiten demasiada pausa ante ningún dolor. Pero las historias como la de Friso no desaparecen. Se asientan en el sustrato de la memoria colectiva de un país, de una familia, de una época. Vuelven en los aniversarios, en los momentos en que alguien busca un ejemplo de lo que significa elegir lo que importa por encima de lo que conviene, o un recordatorio de lo frágil que puede ser todo lo que construimos con tanto esfuerzo. Porque al final, lo que la historia de Friso dice es algo muy sencillo y muy antiguo, que nadie está a salvo, que el amor no protege de todo, y que la vida puede cambiar en un instante, en el tiempo que tarda una ladera en moverse, en los 25 minutos que la nieve tarda en robar el aire que sostiene todo lo demás. Johann Friso Bernhard Christian David de Orange-Nassau nació el 25 de septiembre de 1968 en Utrecht y murió el 12 de agosto de 2013 en La Haya. Vivió 44 años,
los suficientes para estudiar ingeniería y finanzas en las mejores universidades del mundo, para trabajar en las instituciones más poderosas de su sector, para enamorarse de una mujer que el mundo intentó alejar de él y no pudo, para ver nacer a 2 hijas, para esquiar en los mejores nevados de Europa, para perderse en una ladera en la que el nivel de peligro era 4/5 y la nieve acumulada durante semanas esperaba el momento exacto para moverse. No es una historia sobre imprudencia, no es una historia sobre la frivolidad de los privilegiados, es una historia sobre la condición humana en su sentido más desnudo, sobre la ilusión de control que todos, sin excepción, cultivamos para poder levantarnos cada mañana y hacer lo que amamos. Sobre la distancia infinitesimal que existe entre un día normal y el día que lo cambia todo. Sobre el amor que persiste cuando la persona ya no está. En las hijas que crecen, en la esposa que sigue, en la madre que abraza sus recuerdos en un castillo junto al bosque de Laje Fourche. Europa conmocionada es una expresión que se usa con demasiada frecuencia y demasiada ligereza. Pero en febrero de 2012, cuando la noticia llegó desde las montañas de Austria, y luego en agosto de 2013, cuando el comunicado de la Casa Real confirmó lo que el corazón ya sospechaba, algo se detuvo genuinamente en el continente. No con la urgencia de una crisis política, ni con el estruendo de un suceso geopolítico, con ese silencio particular que acompaña a las muertes que duelen de manera inesperada, que nos recuerdan algo que preferimos no saber, pero que sabemos siempre. Que somos frágiles, que el tiempo es irreversible, que la nieve no distingue entre reyes y ciudadanos anónimos, y que a veces la historia más honesta sobre lo que significa ser humano no la escriben los que reinan, sino los que eligen, a pesar de todo, vivir como si el amor fuera suficiente razón para cualquier cosa. Friso eligió eso, y aunque la montaña se lo llevó demasiado pronto, nadie puede quitarle lo que construyó mientras estuvo aquí. Una vida que fue, en todos los sentidos que importan, completamente suya.